Hola amigos, una vez más estoy con ustedes con un video de escatología. En el día de hoy este video lo titulé Asiria, báculo y furor de Jehová. Le cambié el nombre de Jehová por Dios, bueno, por razones eh, solamente para... Es lo mismo, Jehová es nuestro Dios, ¿cierto? Lo cambia el sentido de la frase. Asiria, báculo y furor de Jehová. Asiria, báculo y furor de Dios. Vamos a Isaías, entonces, Antiguo Testamento, para Isaías 10:5 ya, para ver esta cita bíblica, donde Dios nos habla de que es Asiria y no la Unión Europea el báculo, que es la vara, que el instrumento que va a usar Dios para desatar su ira en los postreros tiempos en los cuales estamos ya prácticamente viviendo. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Ya, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Calno como Carquemis, Amad como Asfat y Samaria como Damasco, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que la de Jerusalén y de Samaria, y hasta por ahí vamos a leer. Solamente me interesa el versículo 5 ya, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, igual en el libro de Revelaciones, solamente nos habla de que es Asiria el instrumento que va a usar Dios en los postreros tiempos para dejar caer su ira sobre el mundo. ¿Ya? Y entonces aquí en el versículo 6 nos está hablando, le mandaré contra una nación pérfida, ahí se está refiriendo a, a Israel, ya al pueblo de Israel. Y ahí estaba Dios prácticamente descontento con Israel porque los tildó de nación pérfida, ¿ya? Y por eso le va a mandar a Siria que viene del norte de Israel, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de Mira le enviaré para que quite despojo, ya, eso también lo leemos en Ezequiel 38, y para que quite despojo y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles, ya. Entonces ese es Asiria. Entonces, ¿por qué vamos al Nuevo Testamento? De inmediato al Nuevo Testamento, porque Asiria capítulo 13 tuvo una herida de espada que está en Segunda de Reyes 19:37. De ahí lo vamos a buscar y vamos aquí a Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, esa cabeza, el imperio de Asiria. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque en los postreros tiempos va a resurgir el imperio de Asiria, va a resurgir el imperio de Asiria y entonces toda la gente se va a maravillar como un imperio que otrora desapareció en una noche prácticamente, el ángel de Jehová mató a 185.000 asirios
Entonces, esto lo leemos en Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes. Sigan conmigo la lectura, por favor. Por favor, sigan conmigo la lectura en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 37. Ya vamos a leer aquí. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios Adramalek, y no, ahí se trata de la muerte del rey, en el 35, a ver, 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Escuchen, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Ese es Jesucristo, nuestro Señor, y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muerto. Ya entonces Sennacherib, el rey de Asiria, el anticristo, en ese momento, Sennacherib era el anticristo. Ya en ese momento, Cristo todavía no venía. Ya estamos en el Antiguo Testamento, pero tanto como Cristo y el anticristo vienen prácticamente de la fundación del mundo peleando en una guerra, en una pelea, en una lucha sin cuartel entre el bien y el mal. Todo comenzó cuando se rebeló Satanás allá en el cielo contra Dios, queriendo ser como Dios, y continuó la pelea, la rebelión en el huerto del Edén, ya en Génesis 3:15. Vamos a Génesis 3:15, ya, para que vean ustedes que toda la Biblia se complementa. Ya 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí Dios, en el huerto del Edén, le está hablando a la serpiente, que es Satanás, el diablo, ¿ya? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿ya? Entre tu simiente. La simiente del diablo es el anticristo, ¿ya? Esa es la simiente. Y la simiente suya, la simiente de Eva, es Jesucristo, ¿ya? Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta? La simiente, esta palabra, esta, que está con acento ahí, esta es nuestro Señor Jesucristo. El ángel de Jehová, de Segunda de Reyes, 19:35, ya que acabamos de leer. Esta te herirá en la cabeza, ya, y tú le herirás en el calcañar, ya. Entonces Jesucristo, la simiente de Eva, la simiente de la mujer, hirió en la cabeza a la simiente de la serpiente de Satanás, que es el imperio asirio, y tú le herirás en el calcañar. Y la simiente, el diablo, el anticristo, hirió en el calcañar, en la cruz del Calvario, con el clavo que traspasó los dos pies, en el calcañar de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y en ese orden, y se cumplió, esta profecía es una profecía cumplida. Esta te herirá en la cabeza, porque es un imperio, es una bestia, es una de las 7 bestias de Apocalipsis 13:1, ya, que surge del mar, y también de la visión de Daniel, ya. Entonces, síganme con atención. Esta herida en la cabeza, esta es un imperio. La bestia, usted cuando lea la palabra bestia, asimílelo como un imperio, no un país, sino como Estados Unidos. Estados Unidos es un país nomás. Un imperio es algo más grande que Estados Unidos. Es un imperio, son varios países, es un país que avasalla a los países que están a su alrededor, incluso países muy lejanos, y llegan a los confines de la tierra. Eso es un imperio, es un país que no solamente se ve prosperado en lo militar, en las armas, sino que también en lo cultural, en lo científico, en la cultura, en la escritura. Todo eso son rasgos de un imperio. Un imperio no solo
Perdón, un imperio no solamente es poderío militar, no solamente es poderío militar. Ustedes cuando lean la palabra bestia en Apocalipsis, asimílenlo como imperio, imperio, imperio. Cuando dice en Apocalipsis 13:1, vi sufrir una bestia, ese es un imperio, ¿ya? Pero un imperio no solamente es armas nucleares, no es poderío militar, tanques, misiles de última tecnología, sino que también son las artes, las letras, científicos, cultural. Es un imperio que, por ejemplo, cuando estuvo el imperio griego quiso helenizar con su cultura, con sus letras, con su arte, todo el mundo. Claro, sí, incluso hasta, hasta, lo, hasta los judíos quisieron cambiar su cultura y empezaron a edificar un gimnasio donde, donde practicaban las costumbres de los griegos, ¿me entiendes? Ese es un imperio. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo de que la herida de muerte, ¿por qué no es eh, la Unión Europea el, el, el instrumento que va a usar Dios para desatar su ira? Volvamos al Nuevo Testamento, a Apocalipsis 13, y vamos a leer el 1. Apareció en el cielo una gran señal, 13, en el 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, ¿ya? Estos son 7 imperios y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y su pie como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad, ¿ya? Vi una en su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la tierra. ¿Ya? Ahí está la herida de espada. Versículo 12 ahora. Y toda la autoridad, y ejerce toda la autoridad, aquí está hablando de la segunda bestia, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. La primera bestia es un imperio, ¿ya? Ya le dije, cuando lean bestia, esto traduzcan ustedes imperio. Y ese imperio, esta bestia, este anticristo, coalición de naciones, va a tener un ungido, un escogido, un ungido, un elegido, y ese va a ser el anticristo persona, el anticristo hombre, porque está el anticristo coalición de naciones, como todos creen que es la Unión Europea ahora, y su ungido su elegido es Vladimir Putin, ¿ya? Entonces, ustedes entiéndanme, cuando yo le hablo así, ustedes ya, yo no tengo que estarle explicando por qué le hablo de esta forma, ¿ya? Porque él es el verdadero anticristo, ¿ya? En este momento, porque el anticristo va cambiando, incluso cambia la bestia, el anticristo con lesión de naciones cambia porque a través del tiempo, a través de la historia, también cambian los imperios. Comenzamos con el Egipto, después siguieron los asirios, después Babilonia, después los medopersas, después los griegos, después los romanos, después los otomanos, y por último vuelve a resurgir, como nos dice Apocalipsis, el imperio asirio. Ya vamos al 14. No, vamos a leer primero el 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya, eso significa que Asiria va a reaparecer en los últimos tiempos. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto significa nuevamente la herida de espada, ya 3 versículos, más el de Génesis, ¿cuántos versículos ya? Más el de Reyes, 5 versículos sobre la herida de espada, la herida de espada. Y este versículo bíblico, esta profecía que aparece ya en 5 partes de la Biblia, no lo cumple la Unión Europea. Vamos al versículo Apocalipsis 17,
versículo 8. Y la bestia que has visto, aquí está hablando de la gran ramera. Ya le dije que la gran ramera es parte del falso profeta y que el falso profeta no es una persona, sino que es un sistema perdón, es un sistema religioso judicial. Y también es una persona, que es el Papa en este momento, pero es mucho más que una simple persona. Es un sistema religioso que va a implantar una religión mundial, ya el Islam, ya, y judicial, y que va a ser judicial porque toda la justicia va a estar globalizada, ya, y que va a tener el poder de matar y quitar la vida a quienes no adoren la imagen de la bestia. Esto lo hace el falso profeta, que no es una persona, sí, pero es mucho más que una persona, es un sistema ya globalizado, mundial, es un sistema religioso y judicial. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de Jeremías. La bestia que has visto, la bestia, ya le dije, la bestia, el imperio que has visto, traduzca la bestia como imperio, el imperio que has visto era ese que fue imperio en la antigüedad, en el pasado, porque aquí le estaba hablando el ángel a Juan, ¿cierto? En la isla de Patmos, ya. Juan, con 90 años aproximadamente, recibió esta visión. Entonces, el imperio que has visto este es el imperio asirio y no el romano. ¿Por qué no el romano? Porque en ese momento, el imperio romano estaba en su mayor apogeo. No es que el Imperio Romano era, sino que estaba vigente en ese y estaba en su máximo apogeo. La bestia, el imperio que has visto, que era el imperio asirio, y no es. ¿Por qué? Porque en ese momento de Juan no existía ya el imperio asirio, ya no existía. Y entonces esto no lo cumple la Unión Europea, no lo cumple. ¿Por qué? Porque dice que estaba el Imperio Romano, ¿ya? El Imperio Romano estaba en su mayor apogeo, o sea, y no cumple, ¿me entiendes? No es porque el Imperio Romano en ese momento estaba vigente, estaba vivito y coleando. Entonces, ahí nuevamente nos confirma de que es el Imperio asirio en la vara y báculo y furor de Jehová. Y está para subir del abismo, ya del abismo, o sea que viene de las profundidades e ir a perdición. ¿Por qué? Porque estas personas no son cristianos, no tienen la fe de nosotros, no creen en Jehová, antiguamente creían, no sé, Alá apareció en el 600 y tanto, pero estas personas no comparten nuestra fe, no creen en Jehová, no creen en nuestro Dios, entonces creen en el Dios de la guerra. Y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque son de la simiente del maligno, de la simiente son los escogidos para perdición. En el mundo hay gente que estamos escogidos para salvación, pero hay muchos otros y mucha cantidad de personas que están escogidos para perdición eterna en el infierno. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia. Y está escrito en la Biblia, no es algo que yo le esté inventando. Ya en la fundación del mundo, en el libro de la vida, dice, ya se asombraron viendo la bestia que era el imperio asirio, y no es porque en ese momento no está, y será, quiere decir porque va a volver. Ya, entonces, ahí tenemos y sigamos más adelante. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ya, son los 7 imperios. Las 7 cabezas son 7 montes: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia,
Roma otomano, ya, ahí están los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, ya, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia, nuevamente, la bestia que era, el imperio que era, el imperio sirio, y no es, porque no estaba vigente en ese momento, había desaparecido prácticamente Segunda de Reyes 1935, cuando el ángel de Jehová mató a 185.000 asirios en una noche. Es también el octavo, porque va a aparecer, es también el octavo, y es de entre los 7, porque formaba parte de los 7 imperios, de los 7 imperios antiguos, y va a la perdición. ¿Por qué? Porque no son cristianos, pues no son creyentes, creen en el diablo. Ya, bueno, esa es la enseñanza que les quería compartir, que es Asiria. No es la Unión Europea. Le di con versículo, lo, con detalle viendo la Biblia de que es Asiria. Asiria, Asiria, el resurgimiento de Asiria, de dónde va a salir el anticristo, ya el anticristo, porque un imperio tiene su ungido, un escogido, a quien le depositan su confianza, y ese no puede ser una persona enemiga, una persona contraria a sus fines, tiene que ser alguien afine a ellos. Por eso, como bíblicamente lo estamos viendo aquí, que es Asiria, el imperio, la bestia de Apocalipsis 13:1, ya que tiene la herida de espada, y esa herida de espada no la tiene el Imperio Romano, no, no, porque dice que la Unión Europea es el resurgimiento del otro Imperio Romano, la restauración o el nuevo Imperio Romano, pero resulta que el Imperio Romano nunca tuvo una herida de espada, nunca tuvo esa herida de espada, ¿ya? Esa herida de espada es importante, de Génesis, que viene de Génesis, imagínense, del libro de Génesis viene peleando el bien y el mal. Génesis, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la simiente, si nosotros revisamos la simiente santa y la simiente inicua, la simiente que está para perdición, vamos a llegar a la conclusión que la simiente santa es el pueblo de Israel. Malamente de ahí puede venir el anticristo, porque algunos dicen que el anticristo va a venir de Israel. Malamente puede venir de ahí porque Dios, en innumerables citas bíblicas, bendijo a Israel, y que todo el mundo va a ser bendito a través de la raza judía, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Ya, entonces lo bendijo, y malamente, malamente puede venir el anticristo de la simiente santa. Pero la simiente de Satanás, la simiente del mal, la simiente que está perdición, la simiente que está preparada desde los confines, desde que se fundó el mundo, que está preparada para la perdición eterna, es la simiente de donde vienen el mal, son los que no creen en Dios, son la gente que cree en el diablo, en el Dios de la guerra, ya, como es el Dios de los musulmanes, del Islam, ¿ya? Entonces, nosotros somos simiente santa y debemos creer en nuestra fe y no dejarnos engañar por las enseñanzas apóstatas y blasfemas del falso profeta que está operando desde hace mucho tiempo, ¿ya? Así como cambia el anticristo, coalición de naciones, que son los imperios, así como cambian, porque imperios surgen y otros imperios decaen. Eso lo hemos visto, y hay 7 imperios
mientras uno decae, va surgiendo otro imperio, ¿me entiende? Y entonces, y así cambia el panorama espiritual en el mundo, así cambia el anticristo bestia, y cambiando el anticristo bestia, cambiando el imperio en el mundo, el imperio que lleva la batuta en el mundo, cambia su ungido, el anticristo hombre. Así también el falso profeta, cambiando el sistema, porque el falso profeta es un sistema religioso judicial, y también cambia su ungido, cambia como el Papa, ¿ya? ¿Me entiende? Entonces, esto quiero que lo tengan bien en claro, que tanto como el anticristo es político-militar. El anticristo es político-militar, ya. El anticristo persona es político-militar. Y el anticristo y el falso profeta persona, el falso profeta hombre, es espiritual judicial. Ya, ahí hay una diferencia. Una diferencia. El falso profeta es religioso, judicial, y el anticristo hombre es político militar. Ya, hasta por ahí voy a dejar este video, espero que le haya gustado y que le haya quedado claro la idea. Ya,